La residencia de las grietas. Me llamo Marcos. No puedo decir con orgullo que soy valiente, soy, más bien, el tipo de persona que registra lo que ve para no olvidar que alguna vez estuvo allí. Hoy lo hago porque siento que, si no lo escribo, la casa reclamará también mi memoria y la doblará hasta convertirla en una curva sin retorno. Recibí la carta en un sobre amarillo, con el sello de mi antiguo barrio y la tinta algo corrida por la humedad. La letra era conocida, era la caligrafía de Ana, mi amiga de la infancia. No la veía hacía 15 años. En la carta no había reclamos, ni explicaciones largas. Solo una frase, ven. La casa se ha quebrado de otra forma. No sé cuánto más resistirá. Ah. Mi primer instinto fue no ir. La ciudad donde crecimos había cambiado, yo también. Me dedico a la restauración de edificios históricos y, sin embargo, prefiero intervenir fachadas antes que rostros rotos. Pero la palabra casa, esa palabra que de niño veía como sinónimo de hogar, me jaló. Ana y yo compartimos un solo verano de adolescencia en que creímos que el mundo tenía fronteras claras. Ella terminó en una carrera que la llevó cerca de lo médico, yo a la arquitectura. Las cosas se distanciaron, y cuando las distancias crecen, los silencios también lo hacen. Al entrar por la verja oxidada, la residencia se mostró ya como un organismo que había perdido muchas de sus funciones. Era alta, alargada, con ventanales como ojos empañados. La mampostería estaba cubierta por venas de humedad. La tejabana original cedía en un lateral y, por un momento, pensé que bastaría con una intervención estructural para salvarla. Pero no era solo eso, había una geometría de sombras que parecía haber aprendido a encajar en cada filtro de la luz. La casa respiraba de manera irregular, como si cada respiración fuera una contracción dolorosa. Ana me esperaba en el vestíbulo. Su figura seguía siendo delgada, casi translúcida, y sus ojos mostraban una fatiga que no era solo del tiempo, era una especie de cansancio antiguo, heredado, que parecía venir de las paredes. Nos abrazamos con una torpeza medida, y desde aquel instante sentí que la casa los observaba. Llegaste, dijo. Gracias por venir. No sé si podré soportarla mucho más, su voz lucía gastada, pero no tembló. Me mostró una habitación en la planta baja donde un piano cubierto por una sábana gris ocupaba el centro, y cuadros colgaban sin orden en las paredes. Las pinturas eran retratos familiares, pero sus rostros parecían fundirse con la pintura del lienzo, ojos que se perdían hacia los marcos, bocas que dejaban líneas como si las purgasen del silencio. En la mesa, un cuaderno, es mi registro, murmuró. Anoto lo que la casa hace. Pensé que si lo ordenaba, quizás la casa también cedería, lo hojeé por cortesía. Las entradas estaban fechadas irregularmente, escritas con una mezcla de caligrafía temblorosa y párrafos que se detenían en mitad de palabra, como si la mano se hubiera detenido al recordar algo horrible. Leí esta anotación, 5 de marzo, otra noche de golpes. Ya no intento abrir la puerta del sótano. Las paredes, respiran. ¿He pensado demasiado? ¿O la casa piensa por mí? Firmaba, golpes en el sótano. Pregunté, Ana negó con la cabeza. Al principio fueron ruidos, pequeñas contracciones en la estructura. Luego, hizo una pausa, alguien o algo empezó a marcar tiempos. Es como si latiera, comprendí la metáfora porque, en otros encierros, la gente usa el cuerpo para explicar lo inexplicable. Pero algo más me inquietó, en la gramática de Ana había una repetición, un eco. Ella hablaba de la casa como si fuera una paciente enferma y, al mismo tiempo, como un virus que la estaba consumiendo. Me pareció una confusión peligrosa, cuando uno empieza a identificar la casa con la enfermedad, los límites entre lo que puede arreglarse y lo que lo devora se disuelven. Acepté quedarme una noche para revisar la estructura y ofrecerle un plan. No sabía entonces que la casa tenía otras reglas, la del tiempo dilatado, de las habitaciones que parecen más largas por dentro que por fuera, la de los techos que se acercan por las noches, la de la luz que decide dónde puede observarse. Esa primera noche, en la habitación de huéspedes, dormí con la puerta entreabierta. No pude evitar mirar el corredor oscuro hacia el fondo, y allí, en la penumbra, la figura de un retrato me devolvió la mirada con una serenidad que no pertenecía a la pintura. Dormí mal, y en mitad de la noche desperté con un golpe que no venía del exterior, el golpe había sido dentro del pecho. No sabía si era mío o de la casa. Como restaurador, he detectado fallas estructurales por sus sonidos, crujidos, asentamientos, resonancias. Pero aquel que escuché no era de madera ni de cimiento, era algo que marcaba un compás demasiado humano, tantas veces repetido que dejó un surco en la memoria. A la mañana siguiente, Ana me mostró el sótano.
La escalera baja olía a tierra, a papel viejo y a un aroma metálico que me recordó una enfermería olvidada. Bajamos con linternas. Las paredes estaban cubiertas por grietas finas y, en una de ellas, un trazo oscuro parecía dibujar un mapa sin rumbo. Antes de que la casa se arrancara la fachada, dijo Ana, la luz venía desde aquí. Ahora es como si la casa respirara desde abajo, había huellas en el polvo, marcas de arrastre. No había rastro de que alguien viviera allí abajo, pero el suelo mostraba una peculiaridad, las marcas se organizaban en patrones, círculos, repeticiones, como caminatas que insistían en volver sobre sí. En el centro del sótano, colocados en un círculo, había los restos de lo que quizá fueron muebles, sillas rotas, una lámpara tumbada, fragmentos de marcos. Se mueven, dijo Ana de pronto, con los ojos muy abiertos. No añadió nada más, pero su boca dibujó una oración completa, se mueven en la noche, esa noche no dormí. Escuché golpes, pero esta vez no eran aislados, tenían una métrica. Cada 3 golpes, una pausa. Me incorporé y fui a la ventana. El cielo estaba helado y sin estrellas, la ciudad sostenía su respiración como si esperase una respuesta. Recordé entonces los retratos, la repetición se trasladaba a los cuadros. En uno de ellos, una mujer, de mirada austera, aparecía con la ropa manchada de algo oscuro. Observé su retrato largo rato hasta que, sin querer, vi que sus ojos parecían moverse. Al día siguiente, encontré el cuaderno de Ana abierto en la sala, una entrada nueva, 11 de abril, anoche dejó de tocar. Pensé que había terminado. Abrió la puerta del dormitorio y dejó una huella en la pared. Creí que era mi imaginación. Creo que es mi culpa. Creo que lo llamé pensando en su nombre. No debería haber dicho nada. ¿Su nombre? Pregunté. Ana respiró con dificultad. Hace años, cuando éramos niños, nos contaron que la casa había sido habitada por 2 hermanos. Decían que él era arquitecto y ella pintora. Se amaban y se odiaban. Cuando él desapareció, la casa comenzó a cambiar. Algunos dicen que la hermana comenzó a pintar grietas en los muros y a escribir palabras que nadie más entendía. Los vecinos se fueron. Después la hermana murió. Algunos hablan de locura. Otros de algo que vino con el viento. La casa quedó sola con su dolor. Son leyendas, dije, intentando sonar racional. Casas viejas acumulan historias. A veces son solo patrones de comportamiento humano, el rumor de un pasado que nos obliga a inventar sentido. Ella me miró con tristeza. No es leyenda, Marcos. Soy la que se quedó. Y ahora escucho pasos. La conversación se transformó en compás. Ella contaba, yo medía mis dudas con el ceño. Con el transcurrir de los días, la casa aumentó su insistencia en comunicarse. Las noches se volvieron un mapa de sonidos. Cuando las sombras eran más densas, la casa parecía decidir dónde doler. En ocasiones, las paredes susurraban en un tono que parecía más ruido que palabra, pero si uno se forzaba a escuchar, podía reconocer sílabas sueltas, nombres, fechas, pedidos. Era como si la memoria de la casa, hecha de capas de pintura y polvo, se limpiara por partes y dejara asomar fragmentos que querían ser recordados. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. No vi nada, pero sentí la presión del aire y el sonido de un nombre que se repetía. Me incorporé y vi a Ana en la puerta, pálida, con lágrimas que no se movían. Lo vi, dijo. En el pasillo. Solo su sombra. Tenía la misma forma que los retratos, pero más grande, como si la pintura hubiera crecido. Dijo mi nombre. ¿Qué dijo? No dijo nada, respondió. Me miró y yo sentí que tenía que contestarle. Y dije su nombre. La casa, esa noche, no durmió. Cuando uno nombra algo, se crea un vínculo terrible. No solo porque la palabra lo trae a la presencia, sino porque la palabra lo legitima. Llamar, en ese espacio, parecía abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Ana lo había probado y el precio fue alto. La casa cobró interés, el patrón emergente me inquietaba. Cada vez que alguien en la casa hablaba del pasado de manera íntima, la casa respondía con mayor claridad. Las grietas se extendían. Los cuadros parecían inclinar sus marcos hacia la dirección del sonido, y las sillas en el suelo del sótano cambiaban su posición como si quisieran formar otro dibujo. Intenté aplicar mi lógica de restaurador. Analicé los muros, las cargas, la humedad. Encontré causas plausibles, filtraciones, raíces, cimentación insuficiente. Propuse soluciones técnicas, drenajes, zapatas nuevas, soportes. Sin embargo, la casa rechazaba mis propuestas de la misma manera que un enfermo rechaza una medicina amarga. Después de cada intervención,
Las paredes parecían humilladas. Al retirar un panel, hallé detrás de él un muro cubierto de palabras escritas con carbón, del tipo que solo se podía leer desde la penumbra. Las letras se repetían: permanece, no lo nombres, no dejes entrar. Empecé a sentir que la casa tenía memoria física y decisión. Esto me puso en conflicto profesional. Mi formación me enseñaba a reparar lo que se descompone. Pero de pronto me encontré aplicando curetas a una herida que no quería que la tocase. La primera vez que vi la puerta que no debía abrir, fue por accidente. Bajaba hacia el sótano y un pasillo lateral llamó mi atención, un hueco tapado por tablas que parecían más nuevas que el resto de las superficies. Las tablas crujieron bajo mis manos como si protestaran por el contacto. Detrás había una puerta de hierro oxidado. Debería haber estado cerrada desde siempre. La cerré de inmediato cuando recordé el comentario de Ana sobre no abrir, pero el instinto estaba sembrado. Los días siguientes encontré que la casa había borrado huellas propias, donde antes había tablas, ahora había un espejo. Un espejo alto, empañado. Me miré en él y, por un segundo, no me reconocí. La figura reflejada estaba desplazada, como si no perteneciera exactamente a mi tiempo. Tuve la impresión de que alguien, detrás del vidrio, me estudiaba. Esa noche Ana me contó la historia completa con la voz como si recitara un diagnóstico que no quería confirmar. La casa había sido diseñada por un arquitecto obsesivo, llamado Esteban. Era su obra maestra: pasillos que parecían interminables, habitaciones que acumulan luz en verano, y una estructura central tan perfecta que, decían, podía aislar la tristeza. Esteban se había enamorado de su hermana, una pintora llamada Marta, cuya obra alteraba la percepción. No exagero, sus cuadros tenían minerales extraños, pigmentos que parecían vibrar. La relación se deterioró y terminó en una pelea terrible que la gente del pueblo llamó la Noche de las Grietas. Esteban salió, la casa se cerró sobre su maestría. Marta siguió viviendo allí sola, pintando muros con manos que parecían arrastrar la memoria. Algunos creen que Marta no murió, dijo Ana. Que se quedó en la casa. Que su pintura no era solo tinta, sino algo que ancló su presencia. Yo siempre pensé que era una forma de decir que alguien se quedó con su dolor. Pero ahora siento otra cosa. La casa ha aprendido a imitar la voz. La noche en que la casa decidió imitarme, todo cambió. Me encontraba en el estudio, revisando unas tablas, cuando escuché mi propio nombre, claro y seco. No fue la voz de Ana, era la mía. Al principio pensé que mi cabeza jugaba trucos, después me di cuenta de que la casa hablaba en registro familiar. Reproducía mis frases, mis silencios, mi forma de pronunciar las palabras. Marcos, susurró la puerta. ¿No ves que no debes nombrarlo? La voz venía de las paredes, de las tablas del piso, de ese espejo que todavía empañaba mi reflejo. Me acerqué y, esta vez, en el espejo, no estaba solo. Una figura detrás de mi reflejo inclinaba la cabeza. No era humana, no tenía rasgos nítidos, pero su postura, sus manos, su espalda, sugerían una persona encorvada que había tenido que adaptarse a caber en un cuerpo reducido por la pintura o la piedra. A partir de entonces, el afuera del mundo empezó a desvanecerse. Las llamadas telefónicas sonaban distantes. La luz del sol se demoraba más al atravesar el vidrio. El pueblo entero comenzó a desaparecer de mi memoria. No podía recordar con claridad la tienda de Don Julio, la panadería, la plaza. Era una espiral invertida. Cuanto más penetraba la casa en mí, menos existían mis otros recuerdos. Cuando mencioné esto a Ana, dijo que ella sentía lo mismo, pero más. A veces a medianoche no recuerdo por qué me levanté. Y cuando vuelvo al dormitorio, la cama no está como la dejé. La casa estaba reescribiendo el entorno y, junto con él, nuestra identidad. Una noche, decidí tomar registros. Instalé una cámara en el pasillo principal, pensé documentar los movimientos para luego proponer soportes. Al revisar el material en la mañana, vi algo que me dejó sin aire. La cámara no había filmado las paredes moviéndose. La filmación mostraba un pasillo vacío, limpio. Sin embargo, los metadatos registraban un ruido de frecuencia baja y, en el audio, una palabra en mi voz: entra. Entrar es buscar algo. Buscamos dentro lo que nos confirma que existimos. La casa nos ofrecía entrar en su interior y, como todo animal con hambre, no escoge la parte que devora, empieza por lo blando. A partir de ese día, la casa comenzó a manifestar rasgos de la antigua pintora. Aparecieron manchas en las paredes, como brochazos, colores que no pertenecían a la paleta del tiempo. Las pinturas familiares mostraban cambios sutiles. Un retrato de la hermana del arquitecto ahora tenía una línea sugerente en la comisura de los labios, otro tenía una sombra que, la noche siguiente,
Parecía haberse movido un centímetro hacia la derecha. La gota que derramó el equilibrio fue la visita de un joven historiador que quería levantar un expediente para solicitar subsidios. Durante su evaluación, el hombre comparó el plano original con el actual y, con fría curiosidad, pronunció una frase que sonó como sentencia: aquí falta una habitación. Hizo una pausa y señaló una línea en los dibujos. Una sala que no está aquí, o que fue borrada. Esa noche, la casa se despertó con mayor delicadeza. Las grietas dibujaron nuevas rutas. En las tablas, aparecieron huellas que conducían hacia una pared que, presentí, no debía existir. Era el lugar donde, en los viejos planos, yacía la habitación que nadie encontraba. Detrás, la puerta de hierro oxidado ya no estaba. En su lugar, había un arco que parecía haber estado allí siempre, cubierto de polvo fino. Ana no quería que abriéramos esa puerta. Le dije que debía hacerlo por su seguridad. Ella me miró con tal súplica que tuve que forzar la mano, convenciendo a mi orgullo profesional más que a la razón. Abrí la puerta y la oscuridad cayó sobre nosotros como un telón pesado. Al principio no vimos nada salvo humo y polvo flotando como pequeñas lunas. Avanzamos unos pasos y la linterna me devolvió algo que no esperaba: paredes tapizadas con cuadros, sí, pero los lienzos estaban cosidos a la mampostería. Las pinturas parecían latir, como si detrás de ellas hubiera un órgano vivo. Mis dedos rozaron la tela y sentí una vibración, como si dentro algo respondiera. Aquí está, susurró Ana. Marta no murió. Ella se transformó en la casa. Fue una afirmación terrible por su simpleza. En las esquinas encontré pinceles petrificados y en una mesa, frascos con pigmentos. Los frascos contenían algo que no pertenecía a la química. Si lo mirabas, la vista ardía un poco, como cuando se intenta leer en la penumbra y la retina se comprime. Comencé a temblar. Esto no es solo pintura, dije. Es material orgánico. Es piel. Ana negó con la cabeza, como si lo que yo decía resumara de una lógica que no debía pronunciarse. Marta intentó hacerse permanente. Su trabajo era pegarse a la casa, y lo logró. Pero las casas también eligen. Ella eligió quedarse. Y entonces, miró un cuadro. La casa comenzó a querer que la recuerden. Recordar la casa era concederle una vida fuera de su arquitectura. Cada palabra, cada visita, cada historia la alentaba. Incluso mi presencia fue una invitación. Restaurarla desde dentro significaba, en el lenguaje de la casa, reabrir partes cerradas por ella misma. Tenemos que salir, dije con brusquedad. No puedes, replicó Ana. No después de nombrarlo. Nombrar, esa era la clave. Pero ya no era solo un peligro, era una ecuación: a mayor invocación, mayor presencia. El edificio, que había sido en su día la obra de un arquitecto meticuloso, terminó siendo un cuerpo compuesto por memorias que pedían atención. Sentí que algo me miraba desde detrás de un cuadro, una forma borrosa que ondulaba entre los pigmentos. Cuando mi mano tocó la tela, la figura se volvió nítida y me devolvió la mirada: una mujer cuya cara no se definía, pero cuya postura y manos eran exactamente las que vi en las fotografías antiguas del archivo. No tenía nariz, su rostro era un plano en blanco donde se insinuaba una sonrisa. Dije su nombre en un esfuerzo por quebrar el silencio. Fue un error. La casa reaccionó como un animal herido. Un estruendo vino desde arriba, como si el techo intentara separarse. La respiración de las paredes se aceleró. Sentí un peso en mi pecho y, sin saber cómo, me arrodillé. La figura se inclinó. Su voz no era sonido sino una sensación. Pasó por mi pecho y dejó detrás la certeza de que había sido observada toda mi vida. Te quedas, murmuró. Te haré perdurable. No supe cuántas cosas sucedieron después. Algunas se me revelan en sueños, otras en imágenes claras. Recuerdo que intenté correr, pero mis piernas no respondían. Recuerdo a Ana gritando mi nombre y su mano enganchándose a la mía como una ancla. Recuerdo ver el pasillo estirarse hasta volverse un corredor sin fin, donde cuadros con ojos me rodeaban como espectadores. Entonces entendí la última voluntad. La casa no quería morir, deseaba ser narrada. La manera de asegurar esa inmortalidad era absorber a quienes la describían hasta que su historia se disolviera en la estructura. Ella buscaba testigos que hablaban de su belleza, de su locura, de su historia. Narradores que, como yo, pondrían palabras sobre ella. Y una vez que la casa poseyera esas palabras, volverían a convertirse en sustancia. Ana y yo intentamos resistir. Agarré una lámpara, rompí un marco, busqué una salida. Encontré una puerta pequeña hacia el jardín trasero. Salimos impulsados por una fuerza que era tanto terror como un deseo febril de escapar. Afuera, el aire de la noche fue una bofetada de sal. La casa, tras nosotros, pareció jadear.
Un sonido indefinible, como una risita, se filtró por la rendija de la puerta entreabierta. El sol no nos rescató. Volvimos con gente, intentamos abrir las ventanas, hicimos planos, llamamos a asociaciones. La casa resistió de un modo sutil. En las fotografías que tomamos, Ana aparecía borrosa. En los planos, una habitación faltaba como si la hubiera comido el papel. La gente juraba escuchar sonidos, pero al acercarse, no se encontraba nada. Las palabras que habíamos pronunciado se volvieron ilegibles en nuestras bocas. Al final, me alejé. Dejé a Ana con la promesa de buscar especialistas. Pero el problema no fue técnico, fue de idioma. No se arregla una casa que habla con simples soportes. La restauración que sabía ejecutar no era la adecuada. Comprendí tarde que para salvar una estructura así habría que negarle la palabra, quitarle la atención, borrar sus retratos y quemar sus diarios. Habría que hacerla insoportable para la memoria. Desde entonces me sucede algo que no puedo nombrar sin verlo hacerse real. Cuando intento contar esta historia, las palabras se me escurren. Encuentro huecos en mi relato, silencios que no puedo llenar. La narración vuelve a la casa como aceite a la madera. A veces, por la noche, escucho golpes lejanos. No sé si vienen de allí o de mi propio pecho. Cuando me miro en un espejo, tengo la sensación de que una sombra me sigue el movimiento por detrás, como si alguien se invitara a mi reflejo. He intentado no decir su nombre, por acuerdo tácito conmigo mismo, pero escribirlo ha sido una tentación que aún me persigue. Si lo pensara demasiado, si lo visualizara con cuidado, creo que la casa podría encontrar otra forma de alcanzarme. No deseo que esto suene melodramático, la razón humana tiene instrumentos para explicar muchas cosas. Sin embargo, hay experiencias que se desbordan de la lógica y se alojan en la forma de dudas permanentes. Yo, por vocación, intento explicar, por naturaleza, temo confundir. La última vez que supe de Ana, dejé mensajes sin contestar. Volví una vez más por mera culpa. La vereda estaba cerrada con una valla nueva. Detrás, la casa aún estaba ahí, inclinada, como una mandíbula que nunca cierra. En la verja había una nota pegada con cinta: no la nombres. Ella ya no necesita que la recuerdes. Aún así, cuando el temblor vuelve en los vidrios al caer la tarde, me atraviesa una curiosidad vital. Quisiera acercarme y observar si las grietas han cambiado, si las pinceladas han ganado más color, si los cuadros han repartido sus ojos por el suelo. Pero sé que eso sería una invitación. Y he aprendido algo, aunque sea tarde: algunas estructuras no deben ser reparadas, porque la reparación las alimenta. Algunas historias sobreviven solo si las dejamos morir en el silencio. Es por eso que escribo esto ahora, con la ironía de quien rompe su promesa. Tal vez espero que la palabra escrita no tenga el calor suficiente para reanimarla. Tal vez quiero dejar constancia para los que vendrán. La casa tenía hambre de memoria, y nosotros fuimos su banquete. Si alguna vez pasas por la calle donde se alza la residencia de las grietas, no te acerques a los retratos. Si oyes un golpe sincronizado con tu pulso, ignóralo. No le des nombre. No le describas su perfil. Y sobre todo, no intentes salvarla. Porque en su búsqueda de vida, la casa acepta cualquier sacrificio, sobre todo el de tu nombre. Yo aprendí demasiado tarde. Ahora, cuando cierro los ojos, a veces veo una mano pálida rozando el interior del marco de un espejo, y sé que esa mano, alguna vez, tocará mi memoria. Y cuando la toque, no estoy seguro de lo que quedará de mí, si mis recuerdos pendientes se convertirán en pigmento, si mis palabras quedarán cosidas a la pared, o si simplemente seré otro retrato más, mirando desde dentro, esperando a que alguien pronuncie mi nombre.